Y acá tenemos lo referido al IPRC, ¿no? Donde, bueno, acá es imprescindible que esta herramienta fundamental en seguridad y salud de trabajo se realice en todas las empresas, y es el punto de partida, en realidad, ¿no? Para el sistema de gestión. Donde podemos apreciar en la parte inferior un modelo chiquito de matriz IPRC, donde de alguna manera deben estar los peligros y riesgos de acuerdo al puesto de trabajo. Es decir, yo soy gerente general, tengo un puesto que es soldador, otro que es de repente gerente de ventas, ¿no? Todos deben tener su propio IPRC de por sí. Y vemos por ahí algunos valores, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, o sea, cuando nos hablan de este tema, debemos de saber de que cada matriz responde a un método específico, ¿no? Entonces, si Sunafil nos pregunta, muéstranos tu identificación de peligros, evaluación de riesgos y medio de control, entonces nos están pidiendo la matriz IPRC y nos están pidiendo que mostremos el método del IPRC en un procedimiento respectivamente. En la RM 050-2013 podemos encontrar hasta 3 métodos, como pueden ser, tenemos la matriz de evaluación de 6x6, de 3x3, muchos de ellos extraídos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que el empleador, bueno, pues, tenga específico y este es un documento exhibible para todos los trabajadores, ¿no? En ese aspecto. Y más aún que se inserta este COVID-19 también, en donde la matriz de hiper también debe figurar esas medidas frente al COVID-19 en la respectiva matriz de hiper-C. En lo que respecta a registros obligatorios, tenemos los aplicables para el régimen especial, o sea, mediana, gran empresa y entidades públicas, como lo son los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, incidentes. De acuerdo a estos sucesos y enfermedades se investigan. Los registros de exámenes médicos ocupacionales, bueno, no tenemos un modelo de registro, salvo el caso de enfermería, de minería sí hay un modelo de examen médico ocupacional. Los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, factores de riesgo y económicos y psicosociales, donde se resalta la importancia de la higiene industrial, de la ergonomía, ¿no? Como para hacer la medición de los mismos. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud, ¿no? Como hemos dicho, que el comité pues, no realiza este tipo de inspecciones. Registro de estadística de seguridad y salud, porque también tenemos que tener indicadores reactivos, como el índice de frecuencia, gravedad y accidentalidad para las mediciones. Registro de equipo de seguridad y emergencia, ¿no? Sobre todo en este registro se aplica para la entrega del EPP o del equipo de protección personal. Registro de inducción para caso de personal nuevo, capacitación y entrenamiento para caso de personal, sobre todo por el cumplimiento de las 4 capacitaciones, y los simulacros de emergencia, ¿no? Donde también se debe entrenar personal sobre los simulacros que puede tener la organización. Los registros de auditorías, donde pues, se debe verificar el funcionamiento del sistema de gestión. Y en los registros simplificados, por ejemplo, podemos ver que hay para micro y pequeña empresa que está en la resolución ministerial C85-2013, ¿no? Donde estos registros de accidente de trabajo, enfermedades, ocupaciones y accidentes, como vemos, se repiten, al igual que los registros de exámenes médicos ocupacionales, siendo ellos exigibles, ¿no? Para la propia organización. Ya si la microempresa o pequeña empresa realizan labores de alto riesgo, entonces ahí consideramos los registros anteriores que hemos podido revisar. Estos registros son descargables y siempre cuando se llenan, tiene que acompañarse de información, ¿no? Como en el caso de los registros de accidentes, enfermedades y incidentes, tienen que acompañarse con la investigación respectiva. Bien. Bueno, a ver, acá tenemos una pregunta. ¿Estos registros se pueden reportar a Sunafil o solo se muestran durante la fiscalización que ellos hagan? Sí, efectivamente, si Sunafil lo llega a pedir, sí tenemos que mostrarlo, ¿no? Eso sí se llegan a mostrar nada más. Sin embargo, a nivel de las notificaciones de estos eventos como accidente de trabajo, incidentes,
y enfermedades, sí debe hacerse la notificación respectiva al Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar un poquito más adelante, no te preocupes, de justo esas notificaciones que se realizan. Bien, ¿cuánto tiempo de conservación tienen estos registros? ¿No? Entonces, tiempo es el que tenemos, ¿no? O sea, tanto en enfermedad ocupacional como enfermedad ocupacional tenemos 20 años, accidente de trabajo como accidente de periodo tenemos 10 años que se deben conservar, otros registros 5 años y los tiempos de exhibición en los 12 meses, ¿no? Entonces, son tiempos mínimos o tiempos máximos, mejor dicho, establecidos. Pero también podemos pensar en un caso de que de repente un trabajador después de 25 años haga una denuncia por enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces siempre hay que guardar un margen un poco más allá de años con respecto a estos registros, y los gremios sindicales, los representantes de los trabajadores también tienen la libertad de consultar este tipo de registros. Con excepción de la información relativa a la salud del trabajador, o sea, vale decir en cuanto al registro de examen médico, que si ese registro puede ser consultado, ¿no? Con el permiso escrito del trabajador, ¿no? Si el trabajador autoriza que el sindicato, por ejemplo, pueda ver su examen médico, lo puede realizar sin ningún inconveniente. Bien, entonces estamos viendo cómo está funcionando el sistema. Y ahora tenemos lo respectivo a la planificación y la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces siempre es idóneo, como hemos dicho, realizar, si bien es cierto, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero es también idóneo y necesario realizar un estudio de línea base, que es un diagnóstico del estado actual de la seguridad y salud en el trabajo, es decir, cómo el empresario, cómo pues el empleador se compara con la ley, ¿no? O sea, cómo te comparas respecto del cumplimiento de la ley de seguridad. No, y este estudio nos ayuda bastante, es accesible también para organizaciones sindicales, sobre todo para ver cómo va el cumplimiento en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces tenemos a este modelo de estudio de línea base que también podemos encontrar en la RMC 250, que enlista un orden de 208 preguntas, ¿no? Donde nos hablan, por ejemplo, si el empleador cuenta con una política de seguridad, si cuenta con un comité de seguridad. Nos hablan de indicadores donde se debe colocar el requisito legal, el cumplimiento sí o no y la observación respectiva, ¿no? Entonces, hay empleadores que, por lo que he visto en mi experiencia, han podido aplicar o hacer métodos para el cumplimiento de cómo se llama, del estudio de línea base, ¿no? Métodos en particular, pero acá sobre todo nos interesa saber cuál es el cumplimiento del sí o el no, ¿no? Donde sobre todo ese porcentaje se debe recalcar, ¿no? O sea, se entendería como ojo de buen cubero de que en un inicio el empleador, pues obviamente de repente tenga incumplimientos, sea apenas 10%, 5%, ¿no? Pero la idea es que con el tiempo este porcentaje sea mucho mayor, ¿no? Entonces, siempre es bueno que el empleador de repente intervalo de 6 meses, ¿no? 7 meses, vea cómo va en este estudio de línea base, en esta lista de verificación, sobre todo para que pueda obtener un mayor puntaje, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces este estudio es muy bueno, sobre todo para que poder servirnos como diagnóstico y mejorar lógicamente en ese diagnóstico. Entonces, así como tenemos obligaciones que hemos hablado en síntesis del empleador, también tenemos responsabilidades que tiene el trabajador, que es importante resaltar. Por ejemplo, el cumplimiento con las normas, reglamentos, instrucciones y programas, ¿no? El uso adecuado de los instrumentos y equipo de protección personal previa a la capacitación, eso es imprescindible. Por ejemplo, no se trata de darle al trabajador, toma tu mascarilla, ve cómo te la pones, no es así. Sino se trata de brindarle la instrucción antes de, ¿no? Porque si nos confiamos de que el trabajador conoce o sabe, no, acá en seguridad no existe eso. Bien, si no, si existe la previa capacitación, la información premeditada. También es máquinas, equipos, instrumentos no autorizados a usar, ocurre mucho esto, de repente en nuestros países hay mucho epidismo, entonces por más que el trabajador conozca esa maquinaria, también hay que explicarle, ¿no? Cómo se usa.
Cooperar y participar en procesos de la investigación de accidentes y de trabajo de enfermedades. El trabajo tiene que ser cooperación, sobre todo porque la idea es evitar la recurrencia. A ver, es importante, como hemos mencionado, la atención médica en estos eventos, pero es importante también que el trabajador coopere en estos procesos de investigación, porque lo que se quiere es evitar la recurrencia de estos eventos, y ello se debe comprender. Bien, yo diría también si el trabajador tiene que reconocer cierta responsabilidad con respecto a su accidente de trabajo, lo tiene que reconocer de por sí. Someter a los exámenes médicos, que está obligado a la norma, sobre todo garantizando la confidencialidad, ¿no? Sobre todo la participación en programas de capacitación y actividades destinadas a la prevención de riesgos laborales. El reporte inmediato a los representantes delegados de seguridad sobre incidentes, accidentes y enfermedades, ¿no? O sea, acá ya nos habla que el trabajador tiene que hacer la comunicación en todo sentido de la palabra de muchos de estos eventos, ¿no? O sea, el trabajador no puede tener represalias, por ejemplo, por informar accidentes, incidentes, ¿no? Enfermedades. Tiene más bien que tener el respaldo de la organización. También el trabajador goza del mismo nivel de protección en materia de seguridad, cualquiera sea su modalidad, y al margen de su modalidad de contratación, ser transferido a otro puesto de trabajo por razones de seguridad y salud, sin menoscabo sus derechos remunerativos, salvo incapacidad absoluta permanente, ¿no? También ello puede examinar el factor de riesgo. O sea, es interesante cuando el trabajo de repente, más que criticar, brinda una oportunidad de mejora con respecto a factores de riesgo que puedan haber en el ambiente de trabajo. Es importante su participación en la identificación de peligros y riesgos, y sobre todo en el reglamento interno de trabajo es importante establecer sanciones por el incumplimiento del trabajador, ¿no? Entonces, esa es una pregunta también recurrente, ¿no? ¿Qué pasa si mi trabajador se porta mal, ¿no? Entonces, debe de haber algún documento que precise las sanciones leves, graves y muy graves, ¿no? Si, por ejemplo, en este contexto de COVID-19, le damos mascarilla al trabajador y no se la pone, constantemente observamos que no, en una inspección interna que no se la pone, entonces se amerita hacer la sanción correspondiente, ¿no? Hay casos y casos que se presentan en seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una vez un trabajador me consultó que había perdido el dedo de la mano en el trabajo, ¿no? O sea, y que su dedo estaba chiquito, ¿no? Y claro, muy bien el trabajador hacía mención de que, bueno, cuando el empleado lastimosamente no le había pagado el seguro complementario de riesgo y no le estaba apoyando con el accidente. Eso es un motivo, por ejemplo, de denuncia ante la SUNAFIL. Pero también, como un poco, como decimos, esto es lo bonito de la seguridad y salud que nos hace ver más allá. Yo lo que sí le decía al trabajador, muy bien que hagas mención de eso, pero eso sí, no. O sea, tú también, o sea, en el ambiente de trabajo, con esta responsabilidad el trabajador tiene que tener ojos por todos lados, ¿no? Porque para que hayas perdido el dedo de la mano, y de acuerdo a lo que escribió en ese día, como que, bueno, ahí también había negligencia por parte del mismo, ¿no? O sea, el trabajador tiene que estar atento en todo, no solamente atento en las operaciones, sino, si queremos decirlo, atento a la jugada, es decir, atento a la seguridad en las operaciones. Bien, y acá pueden apreciar las funciones que tiene el servicio de seguridad y salud de trabajo establecidos en el artículo 36 de la ley de seguridad. Entonces, muchos decimos lo curioso, lo que me da un poco de risa, es que muchos empleadores, trabajadores decían, pero ahora hablan del servicio de seguridad, ¿y qué es el servicio? ¿Cuándo existió el servicio de seguridad y salud de trabajo? ¿No? Pero hombre, esto está de 2011. Y acá están las funciones, o bueno, un resumen de las funciones que tiene este servicio de seguridad y salud de trabajo, y que recordemos que es el responsable, quien a su vez es de realizar el presente plan, ¿no? Entonces yo puedo este servicio tercerizarlo, por ejemplo, contratar a un especialista externo y delegarle la función para que implemente el sistema de gestión. Y entonces las funciones interesantes que podemos ver, ¿quiénes son los llamados a hacer la identificación de peligros y evaluación de riesgos? El servicio de seguridad. ¿Quiénes vigilan los factores en el medio ambiente de trabajo? Los servicios. ¿Quiénes asesoran al empleador en la implementación? ¿Quiénes se realizan la implementación? El servicio de seguridad.
Inclusive, si podemos apreciar, ellos participan en el análisis, ¿no? O sea, hablamos mucho que el Comité de Seguridad realiza la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedad, pero es el Servicio de Seguridad quien analiza y recopila la información en primera instancia, donde hay una importante coordinación que se debe realizar para ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, este servicio es propio, común del empleador y que puede realizarse en distintos tipos de empresas. Pero como decimos, claro, hay que comprender que si en cierto tipo de empresas puedes exigir un servicio de seguridad, no es obligatorio, ¿no? Ahora, que sí, por ejemplo, un vacío legal que tiene la ley o un vacío, vicio, es que no nos indica cuál es la característica o qué perfil debe tener este profesional o estos especialistas de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Pero por lo menos la RM 448 ya nos da indicios de ciertas cosas, ¿no? A nivel de los profesionales de la salud, claro está, ¿no? Y como decíamos, también el Comité de Seguridad coordina sus actividades con el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo. Eso es imprescindible, ¿no? Como yo, pues, por ejemplo, le hacía mención mucho a los consejeros regionales de seguridad y salud de trabajo, que no solo se trata de fortalecer los comités, se trata de fortalecer también los servicios de seguridad y salud de trabajo, lo que están, ¿no? Y muchas veces, para los que quienes hemos estado, como se dice en el servicio de seguridad, viendo los reportes de seguridad, es todo un trabajo, es como estar en el medio de un sándwich, donde está por un lado el empleado y por otro lado los trabajadores. El examen médico ocupacional, que es también importante realizar, en donde dos criterios debemos tener en cuenta. En las labores que son de bajo riesgo, este examen se va a hacer cada 2 años, y en los exámenes que son o para personal de alto riesgo, debe hacerse exámenes al inicio de la relación laboral, durante y al término. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, yo voy a contratar a una persona que va a ser mi secretaria, ¿no? Entonces, ingresa el 15 de julio del 2020, entonces tengo que yo esperar 2 años y calcular que antes del 15 de julio del 2022 le realice el examen médico ocupacional correspondiente. Lógicamente, como para muchos expertos, para muchos médicos ocupacionales, bueno, conozco yo pues a médicos ocupacionales como especialistas, como es el doctor César Cano, el doctor Aldo Caguana, ¿no? Eh, Lógicamente que el pensar que cada 2 años se realice sin hacer un examen inicial al trabajador es también un cuello de botella, ¿no? Porque el no hacer un examen inicial al trabajador, no vamos a conocer cuál es su estado de salud real, ¿no? El trabajador nos puede decir que su estado de salud es muy óptimo, pero eso puede ser también un cuento chino, como digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, también otro criterio que se puede adoptar, ya la ley me dice cada 2 años para el trabajo bajo riesgo, pues yo puedo hacer un año, pues no me van a impedir. Pero bueno, pues tenemos esos otros contrapesos más o menos cuando sale publicado el decreto supremo 2016 que dice, bueno, pues que no se debe exigir este examen inicial, ¿no? Entonces fue todo un debate, ¿no? Pero y recuerdo mucho que la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional llevó una carta a la Presidencia de la República para modificar el decreto supremo 2016 TR, pero no se tuvo éxito en ese sentido. Igual se mantiene que el costo de este examen médico ocupacional no puede ser asumido por el trabajador, tiene que ser asumido netamente por el empleador y es de carácter confidencial, ¿no? Tenemos la importancia de las inspecciones internas de seguridad y salud, en donde pues nuestro objetivo primordial es lo que habíamos hablado al inicio, cuáles son las causas de los accidentes con los autos y condiciones subestándares. Entonces, es importante la realización justamente de estas inspecciones en todos los ambientes de trabajo. Ahora, si bien es cierto, el Comité de Seguridad Supervisor realizan las inspecciones internas, pero no quiere decir que sean los únicos. Puede pedir apoyo, lógicamente, al servicio de seguridad, el propio empleador, por ejemplo, si yo soy gerente de mi empresa, puedo yo aunarme al comité y hacer inspecciones, ¿no? ¿Ya? Porque también, si queremos ir más allá, ¿quiénes deben hacer las inspecciones propiamente también? Los propios jefes de área y propios gerentes, ¿no? O sea, yo como jefe de área, si tengo a mi cargo un grupo de trabajadores, yo soy el que en primera instancia debe inspeccionar.
antes, si queremos decir filosóficamente hablando, la filosofía es bonita en muchos sentidos, antes que inspeccione el comité, yo como jefe debo inspeccionar a mi gente cómo están en el tema de seguridad y salud, ¿no? Eso es imprescindible porque acá se tiene la finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades, ¿no? Y también los trabajadores tienen que entender que las inspecciones no es para molestarlos, sino para prevenir este tipo de eventos. Bien, no se trata acá de ser un policía, sino se trata de tener esa finalidad de la prevención de accidentes y enfermedades.